Vamos a ver entonces, después de dicho esto, establecido esto, que Abraham no fue justificado por la ley. Los versículos que si tienen su mirada puesta en las escrituras, van a ver que el escritor o Pablo empieza a desarrollar ahí, a mostrar que él no fue justificado por medio de la ley. ¿Mm? Ahora en el versículo 13 empieza a mostrar que Abraham es un ejemplo de los creyentes, de que Dios nos salva a nosotros por medio de creer y no por obedecer la ley judaica. Creo que el domingo pasado, si no me equivoco, yo estuve hablando un poco sobre la circuncisión, que no era salvo por guardar la circuncisión, ¿se acuerdan? Bueno, hoy tengo que ver que sea que no fue salvo por guardar la ley. El domingo pasado mostré que no fue salvo por no guardar por ser circuncidado, y ahora la ley. Entonces, acuérdense que la circuncisión apuntaba a una obediencia interna de la ley, o sea, una circuncisión del corazón. Eso ya lo vimos cuando yo di Romanos capítulo 2, que estuve hablando un poco de eso, de la circuncisión del corazón. Pero ahora voy a explicar un poco de esto de la ley. Él no fue salvo por guardar la ley, sino fue salvo por confiar en la promesa divina que Dios le había dado. Y él dice así, el texto, que no fue por medio de la ley que Abraham o la simiente recibieron la promesa que sería el heredero del mundo, del mundo, sino por medio de la justicia que resulta de la fe, porque si los que viven por la ley son herederos, la fe queda privada de su valor y la promesa hecha inútil, porque la ley produce ira, donde no hay ley tampoco hay transgresión. Bueno, acuérdense en el trasfondo judío de todo esto. Los judíos creían esto, porque ellos tenían la Torá. Ahora ellos creían que la promesa que se le había hecho a Abraham se cumplían. ¿Por qué? Bueno, los judíos decían, bueno, porque se circuncidó. Entonces hay que todo que circuncidarse. Ahora también ellos creían que Abraham era el ejemplo de la fe, o vamos a decir de que fue fiel. Eso lo vuelvo a repetir. Que él fue fiel y él fue obediente a la ley mosaica. Entonces ellos se aferraban, se sostenían de que así como Abraham fue una persona fiel a los 10 mandamientos, y como fue fiel a esos 10 mandamientos, Dios le dio, lo justificó. ¿Está? Esa es la forma de transversar la escritura que tenían los judíos. Ahora, vamos a decir, Pablo le va a mostrar que no fue así. Por cómo puede cumplir los 10 mandamientos, dice Pablo, para que puedan entender ustedes, si todavía esos 10 mandamientos no existían. 430 años después vino la promulgación de la ley en el Sinaí, cuando Abraham todavía ni siquiera estaba. Entonces, ¿cómo podés cumplir algo de que todavía no está? Es como una ley, como de tránsito o algo que diga que no se puede hacer doblar así, que no se haya un Estado sacar una ley. Y si no hay una ley, no hay transgresión de la ley, porque el Estado, bueno, aunque yo todavía tenía esa ley pero en el corazón, ¿no? Pero Pablo está mostrando de que es imposible, porque él no pudo ser justificado por la ley, porque no había ley para esa época, Dios no la había promulgado todavía. Esa es la idea que aparece ahí. Entonces, ¿cómo recibió la promesa para hacer? Fue por medio de la fe. Y si no es así, entonces ¿qué pasa? Es en vano creer, dice Pablo ahí. Pablo dice ahí que Dios justifica por medio de la fe a los que no guardan la ley. Y ellos estaban seguros que creyendo que si se circuncidaban y guardaban la ley, o sea, por obra, guardaban la ceremonia, eso lo iba a salvar. Porque ellos creían que Abraham alcanzó el favor de Dios solamente, vamos a decir, por circuncidarse, por guardar la ley. Pero no es así. No es que Dios le prometió toda la tierra a él y a su simiente en virtud de guardar la ley. Porque si no sería en vano sería guardar, vamos a decir, en vano estaría la fe. Y en ese sentido, no sé si lo puedo entender el texto que aparece ahí, pero Pablo lo que está mostrando, está desarrollando es eso, que es que por medio de la promesa
que Dios le hizo a él. Ahora, ¿qué promesa? ¿Esa promesa cuál era? Él y la simiente. Para eso yo tengo que ir un poco a Gálatas para explicar algo. Gálatas 3:16. Y ahora bien, a Abraham fueron afirmadas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como refiriéndose a muchos, sino como refiriéndose a uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Bueno, la palabra simiente ahí en el griego es esperma. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Pablo está afirmando ahí, está diciendo a tu simiente en singular. Por supuesto nosotros sabemos que él se refiere en contexto ahí como viene hablando en Gálatas acá, que amplía un poco más lo que viene diciendo acá en Romano, que es Cristo. En Gálatas 3:29 ya lo vimos muchas veces hasta el cansancio, que todos los que están en Cristo son herederos de esa promesa, ¿no? Ahora, ¿por qué dicen promesa? Bueno, la idea, para que puedan entender, es que está hablando de Cristo en singular, pero de alguna forma todo lo que estamos en Cristo estamos ahí en esa promesa. Yo lo voy a explicar más adelante un poco mejor. Pero Dios le prometió la salvación, no la descendencia física de Abraham, sino los verdaderos creyentes. Acuérdense que acá, en el trasfondo, para que puedan entender ustedes, está la soteriología, como Dios venía planeando la salvación. Entonces Dios prometió una salvación a la descendencia, no física, sino a los verdaderos creyentes. Amado, ¿quiénes son los verdaderos creyentes? Todos sean judíos, sean gentiles, toda esta bendición, vamos a decir, está centrada en Jesucristo. Solamente en Él y solamente por medio de Él, porque Cristo ganó para nosotros, Él cumplió ese pacto de obra. Y vamos a ver, y Él ganó, Él murió. Al morir él cumple la demanda de la ley, que debía morir, y al resucitar, al darnos vida, a ser justificado, que vamos a ver, nosotros también somos considerados como justos. Ahora, Abraham, quiero que entiendan esto y pongan esto en su mente. Abraham no tenía como estos predicadores de la prosperidad, que Dios te quiere dar esto o aquello. Abraham tenía esa promesa, pero no la promesa de sembrar y cosechar. Y poné esto y sembrá esto, tus diezmos y da esto para que Dios te dé. Abraham no tenía eso en mente. Abraham tenía una promesa, si ustedes van al libro de Hebreos, no sé si me da tiempo de ahí, pero de que la tierra prometida era un tipo de una patria mejor celestial. Y él sabía, después lo voy a ver yo en el libro de Hebreos, que esa patria celestial solamente se podía heredar por medio del Señor Jesucristo. Y todo estaba centrado y todo apuntaba en el amén, que es Cristo. Y eso es lo que entendía él. Él no tenía puesta la mirada más en su hijo. Él sabía que si lo mataba y lo sacrificaba, el Dios que resucita a los muertos le iba a dar vida. Él confiaba. Y él, en Isaac te será llamada tu descendencia, en Génesis 17:20. Pero si ustedes ven Juan 8:56 o Hebreos 11:13, van a ver que Abraham no tenía puesto la mirada en Isaac. Porque dice el Señor Jesucristo, dice, me vio y se gozó. Y los fariseos le decían, ¿cómo? ¿Tú no tienes ni 50 años? ¿Has visto a nuestro padre Abraham? Claro, porque Abraham lo vio por los ojos de la fe. Así como nosotros tampoco le vemos al invisible. Pero lo vemos por la fe, por nuestros ojos, o los anteojos que Él nos dio para poderlos ver. Y podemos ver esa fe que Él nos ha abierto. Y entonces tenemos esa esperanza, nosotros aferrada. Y Él no nos aferró a Isaac solamente eso. Él sabía esa promesa que Dios también le había dado en Génesis 3:15 del protoevangelio. No sé si se acuerda de la simiente de la mujer, que cuando Dios le dice que le iba a picar en el calcañar, pero Cristo le iba a pisar la cabeza. Dios ya había prometido una promesa de que iba a venir, ¿qué? Tu simiente, también le dijo a Eva, de la simiente de ella, de la mujer. A Abraham también le dijo que de la simiente de él. Entonces no hablaba solamente, sino que de esa cadena, de esa promesa que iba de esperman que iba a venir Cristo, iba a venir el Señor, y de ahí, de esa promesa, y Abraham sabía eso. Yo dentro de un rato voy a explicar un poco sobre
la simiente espiritual, si me da un tiempo más para explicar. Pero bueno, Abraham confiaba entonces plenamente en esa promesa, pero él sabía que había una promesa, vamos a decir, superior o espiritual, aunque implicaba bendiciones materiales y terrenales, también eso para en la época de ellos. Pero entonces, si la herencia es por la ley, entonces no tiene ningún valor, es que notai, o sea, que ha sido vaciado, no tiene validez, la promesa no sirve de nada, está totalmente, ha sido destruida, katergetai, no sirve, se ha vuelto ineficaz, pero no es así, porque la promesa fue dada antes que la ley, y es por gracia. Ustedes, díganme, cuando yo he predicado o hablado, yo digo, ¿tienes que guardar los 10 mandamientos para ser salvo? No, yo deben creer en el Señor Jesucristo. Y después de que somos salvos y que Cristo vino a habitar nosotros, entendemos mucho de eso, pero nosotros no somos salvos por guardar esa ley. Es más, ni sabíamos. Bueno, Abraham tampoco sabía de esa ley. Él fue justificado por la fe cuando se le predicó. En ese sentido, la ley vino 430 años después de eso. Que él ya ni estaba, no sé si estaría el polvo de él, ya no existía nada. Entonces, en ese sentido, ¿y por qué la ley, vamos a decir, produce ira? O dice, porque donde no hay ley, creo que habla ahí, porque no hay ley, produce porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Bueno, la ley no es que sea malo, que produce, vamos a decir, castigo, ira. El problema está en nosotros, ya lo he dicho muchas veces, nosotros no podemos cumplir la ley. Y al no cumplirla, cuando nos esforzamos como peregrinos en subir esa montaña, que significa los 10 mandamientos, ¿qué pasa? Dios se aira, Dios se enoja, porque ninguno se puede darse justificado por querer guardar la obra de la ley. Entonces la ley produce ira, porque el hombre no puede cumplirla. Entonces Pablo hace una antítesis, vamos a decir, podríamos decir, entre promesa, la fe y la obras. Lo que sucede, ese choque que hay ahí. La ley, entonces, la ley demanda cosas, pero nosotros no podemos, la transgredimos, es más, nacemos transgrediendo, nacemos pecadores de apenas somos bebés. En ese sentido, ya está esa simiente de maldad dentro de nosotros. Bueno, entonces Pablo viene desarrollando eso, que decir, y esa promesa es para, empieza a hablar de que no solamente es para Abraham, sino solamente también para todos los creyentes, tanto sean judíos, tanto sean gentiles, porque el evangelio de la fe, perdón, el evangelio de la gracia nos une a todos por medio de la fe en la cruz de la reconciliación. Él rompe toda barrera, ya no hay raza, no hay distinciones ni nada, todo nos une en un mismo espíritu. Entonces, para todos los creyentes, así como Abraham, que pertenece a la simiente, vamos a decir, de esa promesa, ¿se puede entender un poco de esto? ¿Sí? Entonces voy a hablar un poco que Abraham fue justificado por la fe, si se pudo entender esto. Esa promesa que se le dio a Abraham, entonces vemos que Abraham se apodera por medio vamos a decir, ese medio, como dice Efesios 2, 8 y 9, que por gracia se salva por medio de la fe. Entonces a Abraham se le promete eso, y Abraham cree en esa promesa que Dios le había hecho a él anteriormente. Yo tengo que ir a alguna serie de textos para mostrar y voy a ir a Hebreos, voy a estar un tiempito en Hebreos 11. Voy a empezar por el 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Pero voy a ir al 6 y al 8, dice así: y sin la fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es mediador de los que le buscan. Y en el 8 empieza a hablar de Abraham. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo de un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba, y por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en la tierra extraña, viviendo en las tiendas de Isaac, Jacob, coheredero de la misma promesa,
porque esperaba la ciudad que tiene cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que le había prometido, por lo cual también nació de uno que esté casi muerto. Como respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, en número innumerable como la arena que está en la mar. Entonces fíjese que todo esto, cuando el escritor de Hebreos, que en el 39 dice, y todo esto habiendo tenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos. No era una promesa simplemente terrenal que tenían ellos, sino una promesa espiritual. Ellos sabían que era, que apuntaba a dónde, apuntaba a Cristo. Y entonces Dios mismo había jurado por él mismo. Creo que es en el libro de Hebreos 6, versículo 11 al 20, que dice así: pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean indolentes, sino imitadores de lo que mediante la fe y la paciencia heredaron las promesas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré, ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres que juran por uno mayor que ellos mismos, y para ello un jurador dado como confirmación, es el fin de toda discusión, de la misma manera que Dios, deseando mostrar más plenamente los herederos de la promesa y la motividad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por estas dos cosas inmutables seamos grandemente animados de los que hemos vivido, para refugiarnos echando la mano de la esperanza puesta delante de nosotros. No me alcanza el tiempo para mostrar cómo Dios juró, y se acuerda que pasó por medio de eso mientras Abraham dormía. Y él juró que así me pase a mí. Bueno, Dios juró y Dios interpuso que él iba a morir. Y murió, claro que él cumplió. Él mandó a su hijo amado y él murió en la cruz, en ese pacto. Voy a ver si puedo desarrollar la tercera parte de esto y ya terminamos.